Vamos a ver algo sobre vectores. ¿Qué es un vector? Pues miren, un vector es esta flechita que está aquí. Y rápidamente una descripción muy breve nos dice que un vector es un segmento orientado, por eso la flecha, en el que hay que distinguir tres características principales. Una de ellas sería la magnitud. La magnitud es la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad. O dicho de otra manera, la magnitud es cuánto mide ese vector, cuánto mide esa flecha. Otra cosa que debemos distinguir o característica en un vector es la dirección. La dirección es el ángulo del vector con respecto al eje de las X. Y aquí tenemos nosotros este ángulo del vector que nos indica su dirección. Y finalmente podemos distinguir el sentido, que es la orientación del segmento, del origen al extremo del vector. Puede ser positivo o negativo, es decir, la flechita en qué posición se encuentra en todo este segmento que está aquí. Y bueno, para eso vámonos directamente a un ejemplo para entender pues más cuestiones sobre los vectores. Aquí yo tengo dos notaciones distintas para ilustrar un vector. La primera es entre estos paréntesis. Sabemos que es un vector por la flechita que está en la parte de arriba de la letra. No debe de confundirse con una coordenada. Y por ejemplo aquí la primera dice el vector A es igual a menos 1, 2. Lo podemos interpretar como menos 1 en X y 2 en Y. Así es que es menos 1 en X y 2 en Y. Pero no trazamos una coordenada, sino que trazamos una flecha desde el origen hasta donde llega ese punto. Y la flecha se va a situar justamente en esta posición que está aquí. O por ejemplo tenemos otra notación que también es muy común en el cálculo vectorial. La notación I y J para designar al desplazamiento en el eje de las X y en el eje de las Y. De hecho, si fuera en 3 dimensiones se añadiría la letra K minúscula. Aquí sabemos que es un vector por la notación de esta letra minúscula que tiene una flechita en la parte de arriba. Y básicamente nos dice que en X nos movamos 3 y que en Y nos movamos 2. Entonces, si ustedes observan, parto desde el origen, me muevo 3 y luego 2. Y donde justamente cae esta posición es donde yo trazo desde el origen hasta esta parte la flecha o vector. Entonces aquí ya tengo estos dos vectores completamente trazados, que es el vector A y el vector B. ¿Qué les parece si calculamos esas características del vector? De hecho, una ya está. Una sería el sentido. El sentido es hacia dónde va la flecha. Entonces la flecha está saliendo siempre del origen. Nos faltaría la magnitud y la dirección. La magnitud vamos a representarla así. La magnitud de un vector, que la estoy representando aquí como con un doble valor absoluto, es igual a... Y si ustedes observan, aquí se está formando un triángulo, donde en este triángulo conozco los catetos. Aquí por ejemplo es 1 y aquí por ejemplo es 2. Aquí sería 3 y aquí sería 2. Entonces si conozco los catetos puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que cada uno de los catetos, nótese que aquí es un menos 1, sin embargo aquí dice 1, porque aquí la interpretación es geométrica. Es decir, no importa que este triángulo esté en la parte negativa. A final de cuentas, pues es un triángulo con base 1, ¿no? Pues aquí alguien pudiera decir, oye, pero eso es menos 1. No hay ningún problema, porque la interpretación geométrica nos dice que es 1 en X y 2 en Y, los cuales los elevamos al cuadrado, porque así lo dice el teorema de Pitágoras, los sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5. Quiere decir que esa magnitud de este vector es raíz de 5. O en forma aproximada, si usamos una calculadora, les recomiendo que lo verifiquen en una computadora, el resultado de la magnitud es 2.23. Entonces, esta flecha mide 2.23. Ahora, para el vector B, si observamos el vector B,
hacemos exactamente lo mismo, hacemos el teorema de Pitágoras con sus dos parámetros y j, sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto es 9 más 4. De hecho, 9 más 4 son 13. Y la raíz de 13, que es lo que mide esta flecha que está aquí, si nuevamente lo hacemos con la calculadora, sería aproximadamente 3.60. Claramente este vector es mayor, mide 3.60, ¿no? A comparación de este vector que está aquí, que mide 2.23. Ya tengo entonces el sentido de las flechas, ya tengo la magnitud de las flechas o vectores, únicamente me faltaría calcular la dirección. Y para calcular la dirección vamos a estandarizar algo. Siempre hagámoslo así. Midamos desde la parte positiva del eje de las X, avancemos en contra de las manecillas del reloj y detengámonos hasta encontrar este vector. Ese será el ángulo que vamos a medir. Hagamos lo mismo para el siguiente ángulo. Posicionémonos en la parte positiva del eje de las X, movámonos en dirección opuesta de las manecillas del reloj y detengámonos hasta donde encontramos el vector. Entonces este es el ángulo que vamos a medir para el vector A. La fórmula para calcular esos ángulos también tiene que ver con cuestiones de trigonometría. Como lo que vamos a hacer aquí es una cuestión trigonométrica, con esta fórmula trigonométrica vamos a calcular tanto el ángulo de A como el ángulo de B. Simplemente utilizamos la inversa de la tangente, que sería tangente a la menos 1. No confundir con un exponente. Esto no es tangente elevado a la potencia menos 1. Esto es la función inversa de tangente, que es, dicho de otra manera, el arco tangente. En una calculadora científica se activa con Shift y oprimiendo la letra tan. Y noten que estamos haciendo algo muy sencillo. Estamos dividiendo simplemente, por ejemplo, para el vector A, estamos dividiendo el cateto opuesto, que es este que está aquí, entre el cateto adyacente, que es este que está abajo. Si tomamos como referencia este ángulo que está aquí, este es su cateto opuesto entre su cateto adyacente. Pues para más fácil siempre hagamos esto, ¿no? Dividamos y entre x, que sería 2 entre menos 1. Les recomiendo tomar una calculadora y verificar algo de la calculadora. Que la calculadora esté en deg, que esté en el modo degrees, para que estemos midiendo nosotros los ángulos en grados convencionales y no vayamos a estarlos midiendo por lo pronto, en este caso, en radianes. Si hacemos la operación nos da como resultado menos 63.4349 grados. Ese ángulo que está ahí, si bien es un ángulo correctamente calculado, no es el ángulo que nosotros queremos saber. Es este ángulo que está aquí. Este es el ángulo que acabamos de medir ahorita, el de menos 63. Lo sé por dos cosas. Número uno, aquí el menos que está aquí hizo que el ángulo me diera negativo. Por eso aquí me dio menos 63. Y esta fórmula lo que hace es lo siguiente. Toma como referencia esta fórmula todo el eje de las X. Y cuando se encuentra con el vector, la fórmula dice, bueno, ¿cómo me queda más rápido a mí medir el ángulo del vector? Aquí, que es este ángulo pequeño, o acá, que es este ángulo que está en rojo que les dije que es el que íbamos a medir, o acá, que es un ángulo más grande. Y la fórmula lo que hace es que mide siempre el ángulo más pequeño. Por eso siempre nos da aquí como resultado, en este caso, el negativo. Si nosotros sabemos que de aquí a acá son 90 grados y de aquí a acá ya son 180 y acabamos de obtener este menos 63, ¿qué debemos hacer? Pues muy fácil, a 180 le vamos a restar 63. Por ese motivo, a 180 le resto 63, o mejor dicho, al menos 63 le sumo 180 y ya tengo el resultado correcto, que son 116 grados. Esta forma de medir el ángulo, que por cierto ya es este ángulo que está aquí, es mejor por una cuestión, que ese ángulo de 116 grados ya saben qué cuadrante se encuentra. En el primer cuadrante tenemos ángulos entre 0 grados y 90 grados
Y en el segundo cuadrante sería entre 90 grados y 180 grados. Entonces, si sabemos que el ángulo es de 116, ya sabemos entonces que está en el segundo cuadrante. Hagamos el mismo cálculo para el vector b. Es tangente a la -1 o arco tangente o shift tan en la calculadora de y o j entre x o y, que sería 2 entre 3. Tangente a la -1 de 2/3. El ángulo es de 33.69. Este es el primer resultado que me está entregando la calculadora, y muy importante nuevamente tener la calculadora en DEG. Este ángulo de 33 es directamente este ángulo que está aquí. Ya es el ángulo que yo quería. ¿Por qué? Porque nuevamente la fórmula toma como referencia el eje de las X y dice, ¿cómo es más fácil llegar al vector B? A partir de aquí, en la parte positiva del eje de las X, o viniendo desde acá, desde la parte negativa, y medir todo esto. Entonces dice, pues es más fácil llegar aquí, y ese es el ángulo que yo estoy queriendo medir, el de 33 grados. Así es que ya conocemos todos los elementos de estos dos vectores. Ya vimos de hecho cómo hacer una pequeña representación de su notación. Tenemos también la representación geométrica. Tenemos también la magnitud, la dirección y el sentido de estos vectores que están aquí.